Buenas tardes y hoy arrancamos nuestro podcast número 3 de Doers Fórmula, un espacio donde venimos todos los emprendedores a tratar de conseguir esa fórmula para serlo relativamente exitosos, talentosos y llegar a la mejor calidad de vida posible. Hoy vamos a hablar un poquito de varios temas. Vamos a tocar el tema un tema que realmente es nuestro fuerte y es el real estate aquí en el estado de la Florida, sobre todo lo que está pasando. Vamos a tocar que estamos entrando en un proceso ya la semana pasada arrancó el tax season, la temporada de taxes, y vamos a tocar el tema de cómo está afectando evidentemente el desenvolvimiento en este mercado, ¿no? Para nadie es un secreto, a los que me escuchan fuera del país, aquí nosotros para poder calificar a la compra de cualquier tipo de vivienda, prácticamente los financistas o los bancos lo que hacen es revisar cuáles son sus estados bancarios, evidentemente, y cuáles son sus ingresos. Y la manera más rápida, más expedita de saber los ingresos es a través de las declaraciones de taxes o las declaraciones de impuestos. Hay un dicho que dice, dime qué declaras y te diré quién eres. Dime qué declaras y te diré quién eres. Es decir, ahorita en la temporada de taxes debemos entender de que lo que nosotros declaremos a partir de ahí es lo que nuestros bancos o nuestros financistas van a ver para poder entregar o dar una carta de precalificación a la hora de que vayamos a comprar cualquier tipo de propiedad o vehículo. Entonces, este lema que siempre nosotros usamos, ahorita la semana pasada aparentemente cambió mucho las reglas de taxes porque no era lo que venía pasando los años anteriores. Hay que recordar que los años anteriores nosotros sufrimos por un proceso de pandemia a nivel internacional, puesto que el gobierno de aquí en los Estados Unidos fue muy flexible, el IRS fue muy flexible a la hora en el momento que nosotros íbamos a hacer las declaraciones de taxes, habían ciertas ayudas o créditos fiscales que te permitían, dependiendo de los cuántos dependientes tuvieras, y era un poco flexible. Para este año 2023, incluso el año 2022 también fue un poco flexible. A partir de este año 2023 estamos declarando lo que produjimos o lo que hicimos en ingresos el año pasado, es decir, el año 2022. Y estos cambios aparentemente para muchas personas le va a afectar mucho. Mucho se habla de aquí en los Estados Unidos que muchas personas, una gran cantidad de personas que lo podemos hasta buscar cuál es la data exacta de cuántas personas esperan esta temporada de taxes, dependiendo de lo dependiente para tener ese reembolso o ese crédito fiscal, ¿no? Y con ese dinero, evidentemente, salir afuera a tratar de comprar o tratar de establecer cualquier tipo de proyecto o planificación que se tenía antes. Es decir, se dice que cualquier dependiente, estábamos hablando entre 5 a 9 mil dólares, dependiendo obviamente de los ingresos de esa persona. Y una persona que tenga 3, 4, 5 personas, imagínense, o niños o dependientes, imagínense cuánto va a ser ese crédito fiscal. Pero paradójicamente los taxes o los impuestos, las declaraciones de taxes vienen muy ligados a la parte del real estate o al sector inmobiliario, puesto que las cifras pasadas vimos un incremento en los primeros compradores del 28% al 31%. Y eso está aunado, evidentemente, lo que está pasando ahorita en la atmósfera económica social, cuando vemos que las rentas inmobiliarias cada vez aumentan más, entre 5 y un 10%, y cuando tú sabes muy bien que comprar cualquier propiedad te colocan una tasa fija por los próximos 30 años, mientras que las rentas te las siguen aumentando todos los años un 5, un 8, un 10%, la gente siempre va a tratar de preferir de comprar algún tipo de propiedad. Pero lo que me llama la atención es que el año pasado vimos como esos gurús, y no solamente es inmobiliario, no tiene que ver con la parte inmobiliaria o real estate, gurús de influencer en la parte de social media, como prácticamente estaban tratando de empujar ese mercado hacia la baja, tratar de que el mercado de real estate o inmobiliario se cayera, para que tratar de que los precios cayeran. Todos sabemos que en el 2021, prácticamente 2020, 2021, hubo una guerra de oferta, entonces los precios aumentaron casi 20, 25, hasta 30% en algunos casos, dependiendo de los estados.
Entonces, todo el mundo está apostando o quería apostar para que sucediera el año pasado, en el 2022, algo como pasó en el año 2008-2009, cosa que no pasó, cosa que nosotros ya desde mayo, junio sabíamos aproximadamente la cifra. Todo se hablaba de recesión, se hablaba de que iba a haber una catástrofe económica, mucha gente se aguantó, mucha gente se paniqueó, le dio miedo, no adquirió propiedades el año pasado, puesto que las tasas de intereses la aumentaron para frenar la inflación. Entonces vemos como ahora 2023, ya arrancando la segunda, la tercera semana en enero, vemos que no solamente aumentó, escúchese bien, no solamente aumentó el número de aplicaciones de mortgage para comprar vivienda, sino también aumentó la cantidad de personas que colocaban en Google para buscar propiedad en un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas el año pasado o este año se mantenían tranquilitos, buscaban cualquier otro tópico. Pero a partir de enero, ahorita en la segunda y la tercera semana, ha aumentado en cifra catastrófica, casi 50% la búsqueda de propiedades y casas en los Estados Unidos. Eso nos llama enormemente la atención, puesto que el mercado se entiende que está en un proceso de corrección inmobiliaria, y ese proceso de corrección inmobiliaria nosotros siempre vimos pudiese corregir los precios entre 8, 10, 12% máximo para que pueda a sus niveles, y después de ahí empezar un proceso de oferta y demanda, ¿no? Nosotros pensamos que ahorita los inventarios van a durar entre 30 a 60 días, ¿ok? Escúchese bien, 30 a 60 días, febrero, marzo. Cuando vemos ese número de 28-31% de primeros compradores, es decir, que esos primeros compradores están esperando en su mayoría declaraciones de taxes, que ya empezó ahorita la semana pasada, el 23 de enero. ¿Ok? Muchos de ellos todavía tienen ahorros que, como nosotros hemos dicho, el ahorro en la familia americana venía en un poquito de aumento por los subsidios en el año 2021. Política económica para contrarrestar los deslaves de la pandemia del COVID. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el mercado de real estate aparentemente hemos recibido llamadas de muchas personas para entrar en un proceso de precalificación, pero también hemos recibido llamadas de otros realtors, colegas, sobre todo aquí en la Florida, que están viniendo o están recibiendo lo que pasó en el 2021, llamadas de personas foráneas, fuera de nuestro estado, para comprar aquí en la Florida. Entonces, cuando vemos esos síntomas de llamadas de muchas personas que pareciera que, bueno, ok, vamos a esperar esos 6 meses a ver qué pasa con las tasas de interés. Bajó la tasa de interés, ahorita un crédito de fecha bajó de 7.3, que llegó al tope máximo en el mes de noviembre, a 6 y hasta 5.8 si tienes buen crédito. Entonces muchas personas piensan que este va a ser la última oportunidad de conseguir una tasa de interés por debajo del average, del promedio. Yo no creo que nosotros podamos llegar a lo que vivimos en el año 2020, del 3-4% de interés. Yo sí creo que un número estable para la demanda y la oferta debería estar entre los 6-7%, para que más o menos se pueda balancear. Como yo siempre he dicho y le digo a mis clientes, no nos debe interesar el precio de venta o el precio de la propiedad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no compramos cash. La gran mayoría estamos comprando a través de financiamiento. Lo que debe preocupar es el pago mensual de esa hipoteca. Es decir, el pago mensual. Si tú estás en este momento y tú tienes la capacidad de asumir el pago mensual por cualquier tipo de hipoteca de tu propiedad, compra tu casa. Ahora, como me dicen otros clientes, Alejandro, yo todavía tengo 5 años viviendo en una propiedad, lo que pago son $2.300, $2.500, y si me quisiera comprar o si me quisiera pasar a una propiedad que compre, me va a quedar en unos $3.200. Entonces, ahí sí hay una diferencia de $700 que no pueden asumir el pago mensual de una nueva hipoteca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada caso o cada familia es totalmente diferente.
Otro número que estábamos viendo que nos llama poderosamente la atención a nivel estadístico es que los números de pending homes, ¿qué quiere decir eso? Que es el número de casas que están pending aumentaron 2.5% con respecto del año de diciembre a enero a este año. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez más propiedades de las que están en inventario cada vez se están vendiendo mucho más rápido. ¿Ok? Otro número que, acuérdense que todos los 21, ¿ok? Los 21 de todos los meses sale la estadística, la Asociación Nacional de Realtors, ¿verdad? Y que la estadística te dice cuántas casas se vendieron, cuánto fue el promedio de venta, cuántas casas, en cuánto tiempo se vendieron, cómo están los niveles de inventario, cómo está en los niveles de inventario a nivel nacional. Eso nos da una proyección de cómo nosotros nos podemos preparar para poder contrarrestar todo esto, ¿no? Y evidentemente hablábamos del rango en promedio de la tasa de interés entre 5.5 y 6.5% la semana pasada. Entonces, cuando esto se activó, yo me imagino a nivel nacional, todos los que hacemos vida como realtor empezamos a llamar a nuestros clientes para que si queríamos aprovechar esta oportunidad que venimos con el tax season y además de eso estamos con una buena tasa de interés, inmediatamente es el momento de ir a hacer la compra de tu casa siempre y cuando califiques. ¿Ok? Entonces el momento había llegado hasta ahora. Nosotros cuando hay un aumento evidentemente de las aplicaciones de hipoteca, esas aplicaciones son personas quizás que precalifican o no califican. Eso no es un indicativo de que todas las personas que están aplicando van a recibir una carta de calificación, no, dependiendo de tasa de interés, del crédito, de los ingresos, pero por lo menos tienen la intención de comprar una propiedad. Ojo, escúchese bien, el aumento de las aplicaciones de mortgage lo que se traduce es en el requerimiento de muchas personas en querer comprar una casa, en querer comprar una propiedad. No obstante, eso se traduce a que esas personas puedan calificar, pero por lo menos hay la intención de querer comprar una casa. Entonces, esos números nos llaman poderosamente la atención. Estuvimos en comunicaciones, nosotros trabajamos con 3 loan officers, bueno, 3 no, 5 loan officers, la verdad, con más de 40 bancos. Cada loan officer que yo trabajo de manera independiente es especialista en su área. Tengo un especialista que es solamente para Foreign National, ¿ok? Tengo 2 especialistas para Foreign National. Tengo un especialista para vivienda principal. Tengo 2 especialistas para son inversiones. Inversiones cuando son hard money lenders, que las personas que flipean casas que quieren acceder inmediatamente a esa propiedad para revenderla. Entonces, esos 5 loan officers que trabajan conmigo son especialistas en sus áreas. El tema el tema de real estate es tan poderoso y se deja llevar en el ambiente porque es un indicativo de cómo pudiese estar la economía. Todavía nosotros estamos 1.700.000 en inventario cuando lo normal deberíamos estar en 3.5, 4 millones de inventario. Lo dijimos el año pasado, mientras los niveles de inventario sigan por debajo, la demanda sigue aumentando. La diferencia de antes con ahora es que nosotros tenemos una población flotante de Latinoamérica que cada vez quiere venirse a vivir en la Florida sobre todo. Aquí se dice que la ciudad de Orlando está recibiendo entre 300 a 400 personas todas las semanas. Esas personas requieren de servicios, requieren de bienes, tienen que vivir en algún sitio y evidentemente lo que hace es pujar la demanda hacia arriba, a la demanda, y la parte de oferta, que es el inventario, no puede asumir esa demanda, puesto que ahora estamos viendo en toda la Florida y la ciudad como los niveles de construcción cada vez siguen aumentando poco más. Además de eso, nosotros tenemos un grupo de trabajamos con unos 3 wholesalers. Lo que no saben es wholesalers son los que se dedican a conseguir propiedades fuera de mercado, off market. Y paradójicamente la semana pasada que recibimos siempre entre 10 a 20 propiedades que están off market, paradójicamente ese número se redujo.
se redujo a unos 6, 7 propiedades off market. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco el vendedor se está dando cuenta de la demanda y prefiere esperar un poquito a ver si esos precios aumentan un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas personas o estos amigos inversionistas que querían y trataban en la medida de lo posible de que el mercado cayera, lamentablemente se quedaron esperando. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Muchas personas multimillonarias, hedge funds, son los que la gran mayoría están hablando allá afuera. Ojo, quiero decirles eso. La gran mayoría de estos hedge funds, porque tienen ese dinerito, unos 300, 500 millones en la cuenta, todos esperando efectivamente que el mercado cayera para que ellos salieran a comprar baratillas. Y eso yo, con conocimiento de causa y con mucha responsabilidad, yo le decía a mis clientes, mire, los que predominan esta caída del mercado son las personas que quieren aprovecharse de esta situación. Tú eres una persona de pie, tú eres una persona que trabaja todos los días, que tiene sus esfuerzos, tiene sus 1, 2, 3 inversiones y que quieres aprovechar y salir. Entonces no esperes a que las tasas suban, sigan subiendo, sino aprovecha cómo está el proceso de mercado. Entonces, paradójicamente, todas estas personas que querían que esto sucediera, lamentablemente no va a suceder porque ya es un indicativo. Pareciera, Goldman Sachs sacó la semana pasada también que pareciera que ya tocamos fondo en los procesos de corrección del mercado y ya tiene que ralentizar nuevamente el precio para que cada quien, la oferta y la demanda, se encuentre su camino y que lleguemos a un punto de equilibrio como debe ser. Nosotros siempre hablamos de que la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere. La gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces, amigos y amigos, si usted está esperando hacer una buena inversión de un multifamily, de una segunda propiedad, de una tercera propiedad, de comprar un lote de terreno, construir el lote de terreno, una propiedad para después revenderla, yo creo que este es el momento. El momento es ahora. Más adelante pudiese ser peor. Hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto en el último trimestre, que nadie habla de eso. Nadie. Hay que ver cómo fue el comportamiento anual del año pasado con respecto al antepasado, para saber y entender cómo, si creció o no creció la economía. El último trimestre creo que hubo un crecimiento de 2% en el Producto Interno Bruto, cosa que nos llama poderosamente la atención, y que ese Producto Interno Bruto en Estados Unidos hubo 2 años consecutivos, 2 trimestres consecutivos, y por eso todo el mundo estábamos hablando de recesión, cosa que llamó poderosamente la atención en muchos debates. Muchos economistas se debatieron, mira, cuando hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto, se habla de que hay una recesión. Otros economistas expertos decían, pero no puede haber una recesión cuando tenemos pleno empleo, cuando los niveles de desempleo todavía se mantienen a la alza. Ahorita en este momento, y lo digo con conocimiento de causa, hace 2 semanas estábamos visitando algunas constructoras y hablando con algunos supervisores de estas constructoras. Nos decía, Alejandro, tenemos un grave problema de empleo. No conseguimos empleo, no conseguimos trabajadores de construcción. Es por eso que tenemos retraso, no solamente en consiguiendo los materiales para la construcción de la propiedad, sino también estamos teniendo problemas consiguiendo mano de obra calificada que nos ayude a terminar las propiedades en un corto plazo. Entonces, cuando hablamos de que existe una apertura, aquí tocando temas políticos, una apertura a la emigración, ¿verdad? ¿Por qué se dice con estos paroles humanitarios, Nicaragua, Venezuela, Cuba, porque hay una apertura emigrante? Es porque todavía la construcción, que es la mayor fuente de trabajo aquí en los Estados Unidos, todavía está por debajo de cómo debería estar. Es decir, ahorita prácticamente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, hacer dinero ahorita en este momento es la manera más fácil. Todo el mundo tiene acceso a información de primera mano que te permita generar ingresos. Pero la mano de obra, de trabajador, de calle, de construcción, es imposible, está muy difícil conseguirlo. Entonces, además de eso, que hubo un aumento poco, pero un aumento en
en los pagos, en los ingresos. Es por ello que esos expertos, volviendo al tema del Producto Interno Bruto, esos expertos decían que no puede haber una recesión cuando los niveles de empleos todavía, de desempleo se mantiene bajo. ¿Okay? El nivel de desempleo se mantiene bajo, hay pleno empleo. Pero paradójicamente con esos niveles de empleo hay un desempleo que se llama desempleo cíclico. Hace una semana, 2 semanas, aquí en Estados Unidos, como se llamaba en Venezuela, paro forzoso, aquí en Estados Unidos existe las aplicaciones de desempleo. Aumentaron hace 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que dejan un trabajo o son despedidas de un trabajo y quieren volver a otro trabajo para tener los mismos beneficios laborales que le presentaban a esto, eso puede tardar 30, 60 días. Esos 30, 60 días existen esas aplicaciones de desempleo para que pueda cubrir ese trabajador, esos 30, 60 días, sus gastos personales de vivienda, de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas aplicaciones volvieron a aumentar hace 2 semanas. Entonces, habría que ver cómo va a ser la cifra de desempleo para el próximo mes. ¿Por qué le decimos todo esto? Porque esto prácticamente es tema económico, que es una actualización ahorita 30 de enero, lo vamos a tratar de hacer a finales de mes para tener más o menos cómo enfrentar el próximo mes y a qué enfrentarnos, ¿no? Eso nos permite a nosotros anteponernos a cualquier decisión económica, macroeconómica, cualquier inversión que se pueda hacer y ver cómo está el panorama geopolítico, cómo está el panorama social, cómo está el panorama cultural, económico, estadístico, que te permita a ustedes tomar la mejor decisión posible. Entonces hoy 30 de enero vemos lo que ha pasado este enero completamente y que yo estoy completamente seguro, todos nosotros vamos a poder tomar una mejor decisión. Otro tema de la parte del Producto Interno Bruto que queríamos tocar es el tema geopolítico. Ya vimos la toma de mando, vemos que el expresidente de Brasil, Bolsonaro, se encuentra viviendo aquí en la ciudad de Orlando. Muchos brasileros prácticamente están llegando aquí a la ciudad, quieren vivir aquí. Y hablamos de esa demanda galopante que vive en nuestras ciudades, esa demanda galopante que vive la ciudad de Orlando, de Miami, el estado de la Florida. Ese tema nadie lo toca. Es un tema geopolítico, es un tema social, cultural, que en nuestros países latinoamericanos cada vez muchas más personas quieren hacer vida en el único bastión capitalista que le queda al mundo, que es los Estados Unidos. El único bastión de desarrollo le queda, que es los Estados Unidos. Entonces, todos estos países o todos estos ciudadanos que vienen emigrando poco a poco quieren vivir en una sociedad capitalista, en una sociedad desarrollada y en una sociedad que definitivamente pueda defender sus ideales meritocráticos. Que el que pueda avanzar, quiera crecer, quiera desarrollarse, puedan ser defendidos y que no sean como nuestros países socialistas y que prácticamente no queremos que suceda en el único bastión económico que le queda a la tierra, que se llama los Estados Unidos de América. Entonces hay que defenderlo a capa y espada. Este fue el podcast número 3 de Doers Fórmula, un espacio donde nos permite a nosotros encontrar nuestro camino para llegar al éxito. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.